RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Es nuestro tiempo. Comienza el espacio en blanco y sois todos bienvenidos. Algo que ya hacemos desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, como decimos en directo, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica José Nieto y Mar Gasca, Ricardo Aguilera en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sotillo en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco, como siempre. Un placer estar juntos compartiendo este tiempo mágico de radio. Tenemos medios de comunicación. Escríbenos al correo espacioenblanco@rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio RNE. Comenzar ya a anunciaros que en breve hay un nuevo programa especial. Esta vez será en Madrid, en el Retiro, en la Feria del Libro, con muchas sorpresas e invitados especiales. Apuntar el día 8 de junio, a partir de las 7 de la tarde, en el stand de Radio Nacional. Ya veréis qué interesante. Temas exclusivos e invitados especiales llegan. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Existen animales que han ocupado un lugar preeminente en nuestra cultura. Su sola presencia causa respeto, incluso terror. Y escuchar su aullido en las noches hace temblar la sangre. Nos referimos al lobo, un animal poderoso que tiene muchos más significados de lo que pudiéramos pensar. En nuestra emisión de hoy, junto a uno de los mayores expertos naturalistas de nuestro país, vamos a tratar de conocerle más profundamente. ¿Habrá algo más? Una invitación a jugar. Prepárate. Presencias y aullidos cercanos nos esperan esta noche. Cuando se hace bien, claro. Saludar a nuestro invitado, un placer tenerte aquí en el estudio en directo, Luis Miguel Domínguez, el Lobo Marley. Gracias, Miguel. Qué gusto Buenas verte. noches a todas, a todos. Qué gusto verte. Gracias. Naturalista, te han dado un montón de premios por un montón de programas de televisión. Y dices que estás muy inspirado últimamente. Estoy muchísimo. Tengo una actividad mental espectacular, pero ciertamente yo considero que es una auténtica inspiración. Sí. ¿Casi divina? Pues prácticamente sí. Fíjate, soy agnóstico y me cuesta trabajo
manejar el término divino al margen de la religión, pero algo de esto hay, sí. Estuviste en nuestro programa, decía, no voy a decir nada más, hace 4 años, 5 años. 5 años. 5 años, sí. Que fue cuando te dio el ictus. Justamente, hoy es el día del ictus. Fue el día 18 de mayo del 2019. Wow. Y bueno, en un principio los oyentes saben perfectamente que un ictus, que en latín quiere decir golpe, es ciertamente un golpe que viene con la intención de arrebatarte, de llevarte, de matarte. No lo consiguió y aquí estamos. Dando guerra. Con algún problemita de fábrica, alguna discapacidad que otra y con muchas ganas de vivir. Aquí estoy. No sabes cómo me alegra. Viviste una experiencia de vida después de la vida que viniste a contarnos aquí a nosotros, sí, una ECM. Y me dices que ahora agradeces o entiendes todo eso que te ha pasado. Sí, porque lo que me ocurrió cuando yo me senté en este mismo estudio hace 5 años es que venía impresionado y perplejo por la sensación que yo había vivido, que algún amigo enseguida me dijo: Luismi, esto es una ECM, lo que te ha pasado es una experiencia cercana a la muerte. Pero cuando de verdad he entendido todo lo que esa ECM quiso contarme, para qué se dio, por qué tuvo esa forma y fondo, ha sido a posteriori, ha sido el año pasado y es todavía a día de hoy que cada día voy descubriendo claves que tienen que ver con aquello. Y esa es la parte que me hace sentirme bendecido e inspirado. El hecho de entender qué pasó en mi muerte. No morí, aquí estoy, viví algo maravilloso. Y hoy estás con nosotros porque has escrito un libro, entre otros muchos, Lobo, Historia, Ciencia y Conciencia, y queremos compartir un poco historias de lobos contigo. Has estado cara a cara con ellos, claro. Sí, hombre, claro, por supuesto. ¿Pero lobos amansaditos o de los de...? No, los lobos siempre son algo que nunca se habla de ello, pero lo más importante, los lobos son amorosos. Los lobos son amorosos porque son sociales, porque son seres cariñosos, familiares, porque una manada de lobos, nosotros los naturalistas la denominamos como un grupo familiar. Míralo, ahí va, un grupo familiar. Por cierto, Miguel, estamos en mayo, el mes de los lobos, es cuando las lobas están pariendo, este mes de mayo. No hay casualidad, por eso estás aquí. No, es verdad, todo coincide y todo encaja a la perfección. Sin embargo, cuando uno, decíamos en esa introducción, cuando te ves cara a cara con un lobo por ahí en el monte y te mira, wow, cómo se te ponen los pelos de punta. Sí, el lobo tiene ese porte, esa majestuosidad que tienen los superdepredadores apicales, que tiene el tigre real de Bengala, por ejemplo, que también lo tiene sin duda. El lobo tiene esa capacidad de transmitir con su mirada un montón de cosas. Lo que pasa que ahora, Miguel, después de tantos siglos de persecución, hay miradas de lobo que son la faz, no del lobo, la faz de la tristeza. Te puedo decir que a la hora de escribir este libro, un fotógrafo de naturaleza estupendo, Víctor Tabernero, me dijo: Luismi, yo me encargo de aportar el material fotográfico para este libro a favor del lobo. Digo, bueno, vale, gracias. De manera muy, muy bonita, muy generosa. Cuando estábamos seleccionando el material para el libro, de repente aparece una fotografía con un primer plano de un macho de lobo en el campo, un lobo en la raya de Portugal, en la provincia de Zamora, por tanto un lobo que no ha vivido en cautividad, un lobo libre, precioso, que él fotografió con teleobjetivo, aparece, no sé en qué página. He visto la foto, Bueno, la mirada de ese lobo a mí me sobrecogió, porque por primera vez tengo que enfrentarme a un ejemplar de nuestra fauna silvestre que muestra tristeza en la mirada. Eso es ya lo último que podemos permitir, que nuestra fauna esté acojonada, que nuestra fauna sea eso, un mamífero huidizo,
un mamífero temeroso, un mamífero con miedo, con tristeza por haber perdido a tantos compañeros de viaje. No hay derecho, pero la verdad es que la foto demuestra que lo que yo llamo el Canis lupus desolatus, y no signatus, sino el desolatus, el Canis lupus desolado, existe. Vale, existe, no vamos a entrar en polémicas con los ganaderos y ese tipo de cosas. No, porque el lobo no es ganadería, el lobo no es un hecho ganadero, por tanto, venir a hablar de lobos y acabar hablando de ovejas y de cabras, no sería nada bueno. Vale, te saludan desde Montevideo, Uruguay, Costa Rica, desde El Salvador, en el Escorial también, Patagonia chilena, desde Noruega. Un montón de amigos que ya te están saludando. Qué bien, gracias. 2:17. El lobo va a ser nuestro protagonista sin meternos en... Hay mucha historia, ya no hace falta meternos en polémicas y ya veréis. Tras esa introducción... Del lobo ibérico. Hoy hablamos del Canis lupus, hablamos del cánido más exitoso del planeta. Es el mamífero que tiene la mayor distribución mundial. Bueno, por encima está quizá la ballena azul. La ballena azul se mueve en los océanos de todo el planeta y lo hace en libertad plena y lo hace como lo hacen los seres libres, a su aire y buscando motivos para existir. Bueno, además de ser eso, un cánido exitoso, es un cánido inspirador, es un animal de poder. Y es un animal de poder para muchísimas culturas. En el caso de la península ibérica, lo fue para todas aquellas etnias que en el periodo prerromano habitaban la península ibérica. Lo es hoy también, aunque más de uno ni lo imagine, para las personas que viven en el mundo rural ibérico. El lobo es un animal que inspira y un animal de poder. Y desde luego en toda Europa lo ha sido y lo es. Hay historias, por ejemplo, en Roma, que los fundadores Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba. Sí, por la loba Luperca, indudablemente sí. Sí, pero fíjate, este hecho fundacional del Imperio Romano y de la gran ciudad de Roma no es único en la historia. Mucho antes que Roma fueron los etruscos los que deciden definirse como hijos de lobos. Los etruscos decían que eran hijos de los lobos. De hecho, la famosa escultura en la que vemos amamantar a una loba a dos cachorros humanos, a Rómulo y Remo, esa estatua la tenemos en versión etrusca, por lo menos de 1000 años antes de la fundación de Roma. Si nos vamos a Turquía, por ejemplo, Miguel, antes del Imperio Otomano, aparece también una leyenda fundacional, que es la de la loba Asena. La loba Asena cuida, amamanta, protege hasta que crece y se hace un hombre al único niño, al único turco que queda vivo después de una batalla en la frontera con China. Bueno, Asena, esa loba, es la madre de todos los turcos. Cualquier mujer, cualquier hombre en Turquía se consideran hijos de la loba Asena. Cuando las mujeres turcas en Anatolia, por ejemplo, tienen problemas para quedarse embarazadas, invocan al lobo. El lobo es un animal que inspira. Gengis Khan, cuidado, el monarca del imperio mogol, ¿no? Bueno, él ya lo decía, Temujin lo decía, el propio Gengis Khan y todos los historiadores de aquellas épocas maravillosas en aquel imperio maravilloso, que la estirpe Khan está inspirada por un lobo azul que lo que hacía era juntar la tierra con el cielo, o sea que era una especie de puente vivo entre lo terrenal y lo etéreo y celestial. Ya los mogoles tenían al lobo también en su cultura, y así podemos seguir toda la noche, sin parar. No he dicho nada del libro, es una delicia leerlo, luego me contarás de dónde te ha venido la inspiración. Y luego también está en muchas monedas antiguas. Ay, claro. Bueno, yo la llevo
en mi cuello hoy, por ejemplo. Tú fíjate, las cecas... Me la tienes que enseñar esa. Las cecas, ahora mismo las cecas que en la península ibérica, por ejemplo. Cecas son monedas, ¿no? Sí, cecas son las fábricas de moneda. Fábricas. Que emitían moneda oficial, como la Casa de la Moneda nuestra, ¿no? Bueno, teníamos, mira, una ceca muy importante era la de la Lleida actual, que se llamaba Il Tirta. Te estoy hablando del periodo íbero. En el periodo íbero se acuñó muchos ases. La moneda fundamental era el as íbero. El as íbero pertenece al segundo siglo antes de Cristo. Y en la ceca de Il Tirta el lobo aparecía en una de las caras del as, ¿vale? Pero luego llegan los romanos, y los romanos deciden que esas cecas tan bonitas, en las que se fabricaba tanta moneda, tenían que llevar la efigie del César, por una parte, en una cara, y en la otra, ¿qué animal dejaban? ¿Qué animal estaba capacitado para absorber parte del protagonismo que el César tenía? No me digas lobo. Que era el lobo, ¿no? El lobo, además de cuerpo entero, ¿no? El lobo de cuerpo entero representado en la Il Tirta, o sea, en Lleida, y en la ceca también de Il Tirraca. Il Tirraca es la ciudad del lobo. Los íberos tenían una capital del lobo que estaba ubicada en los cerros de Úbeda. En Úbeda la Vieja, ahí estaba Il Tirraca, que era la ciudad del lobo. Y ahí se hacía mucha moneda y siempre el lobo estaba en esa moneda. Te mandan un abrazo muy fuerte desde Cádiz. Dicen que eres un ejemplo de superación personal para todos. Venga, un beso. Y hacen una pregunta que luego te voy a pasar. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hoy estamos conociendo a un animal poderoso, inquietante, incluso maldito durante muchos siglos. El canal Animal Planet nos ofrece algo de información sobre él. Una manada grande de lobos viaja a través del terreno. Los lobos pueden viajar hasta 48 kilómetros diarios en busca de comida. Los lobos y los bisontes se cruzan a menudo en Yellowstone, pero solo si un bisonte se encuentra vulnerable y enfermo, los lobos cazarán. Un macho y una hembra dominantes los dirigen. Los alfas se aparean de por vida y son la única pareja reproductora de la manada. El resto de la manada está formada por sus crías o hermanos. Los lobos fueron erradicados del parque a principios del siglo XX. Se reintrodujeron en 1995 y han prosperado desde entonces. Su influencia en el parque lo ha remodelado todo, desde el litoral de las riberas hasta el aumento de las aves de presa y las manadas más saludables de alces y bisontes. La influencia de los lobos en la naturaleza, su forma de vida, de comunicarse. Son algunas de las incógnitas que nos aclarará nuestro protagonista. Dices que cuando se veía una manada de lobos, decís una familia de lobos, ¿no? Sí. Es decir, que hay íntima relación entre ellos. Totalmente. Es decir, cuando vemos una manada de lobos, y tenemos la suerte de verla, que todo el mundo sepa que lo que estamos viendo es un grupo unido que trabaja en equipo con unas normas muy estrictas, unas normas de comportamiento y unos roles de comportamiento, con un macho y una hembra alfa que, como acabamos de escuchar, son los únicos que se van a reproducir y que además van a mantener su lealtad al grupo y a ellos mismos durante toda la vida. O sea, hay una cierta monogamia, si queremos decirlo así, en el caso del lobo. ¿El macho alfa no se aparea con otras hembras? No, de ninguna manera, porque estos animales deben considerar que el juego sexual sin un afán reproductivo es una energía perdida.
recuerda que el lobo sobre todo tiene una mínima obligación, un mandato atávico, que es distribuirse por el territorio en base a sus necesidades y sobre todo distribuir genes, o sea, genéticamente los lobos son portadores de un tesoro que es el que de verdad puede salvar a la especie. La especie ahora mismo, en el caso del lobo ibérico, de nuestro lobo, tiene un problema genético sobre todo. Por eso a mí me dicen, no, Luis Miguel, estás mintiendo, el lobo ibérico no está en peligro de extinción. Y yo me empeño en decir, claro que está en extremo peligro de extinción. El lobo ibérico, y el lobo en términos generales, es una copa de cristal de Bohemia. O sea, se puede romper en cualquier momento, porque le falta variabilidad genética. Es decir, el lobo no nos importa si hay 5.000, 10.000, 8.000 ejemplares. En España no tenemos más de 2.500 lobos, más o menos, según los últimos censos. Lo que nos importa es la calidad genética de la población. Yes. Ese es el problema que tiene el lobo, fundamentalmente. ¿Y por qué? Pues mira, porque se le apretó tanto, se le intentó extinguir tantas veces, que en los años 70 del siglo pasado entró en un cuello de botella genético. ¿Qué hizo el lobo, que es un ser resiliente como ningún otro que ha sido capaz de aguantar hasta aquí? ¿Qué hizo para salvarse? Aparearse entre hermanos, la consanguinidad, la endogamia, tirar de relaciones familiares, sexuales, y eso arruinó genéticamente a la especie. Y ciertamente esto es lo que están padeciendo nuestros lobos hoy. Esto ha pasado en México con el lobo mexicano, esto ha pasado por supuesto en Estados Unidos. El problema es mucho más complejo de cuántos lobos hay. Hay 20.000, a uno le puede parecer subjetivamente mucho o poco. Yo aseguro y afirmo que los lobos que hay ahora mismo en España caben todos posiblemente en este estudio. Si los ponemos juntitos y los apretamos un poquito en este estudio de radio, caben todos los lobos que hay en la península ibérica. Claro. Vale. Decía en su introducción que son capaces de caminar 40 kilómetros al día. Y más. Sí. Hay lobos que han atravesado Europa en 3, 4 días, ¿eh? Los lobos belgas, que los pobrecitos también están buscando como pueden contactar con otros lobos para intercambiar fluidos y genes. Esos lobos se pueden hacer perfectamente 200, 300 kilómetros. Wow. En una noche, en un día, vamos. Déjame que pongamos una pequeña información. Un alto porcentaje de muertes de lobo se da por la depredación de ellos mismos. La comunicación de los lobos es a base de aullidos y la marcación de territorio mediante el olor de sus patas y la orina. Con el aullido se localizan más fácilmente entre ellos y también lo utilizan para mandar señales de alerta contra otras manadas rivales. Es un mito que los lobos aúllen cuando hay presencia de luna llena. Pueden hacerlo en cualquier momento del día. Poníamos esa información, ¿cómo se comunican entre ellos? ¿A través del aullido o a través de la mirada también? Bueno, el aullido es algo maravilloso. ¿Cómo vamos a negar que pueda haber algo tan impresionante como es esa manera de comunicarse? Pero es bien cierto que no son las noches de luna llena, porque muy al contrario, lo que el lobo quiere es aullar sin que le vean, sin que le detecten. Mira, por ahí anda aullando. Y la luna no le ayuda a eso. ¿Lo estás escuchando? Sí. Con respecto al aullido, me gustaría contar algo que todavía Cuenta. se están estas investigaciones avanzando en ellas hasta publicarlas. ¿Sabes que para que el aullido sea todavía más potente y llegue a más rincones de la serranía donde se esté dando, los lobos buscan en ocasiones, por ejemplo, los túneles de los trenes? ¿Sí? Sí, se meten en ocasiones a zonas donde hay túneles y aúllan para aprovechar el eco y propagar ese sonido de manera más eficaz, ¿no? Esto lo sabemos gracias a los trabajos de Ramón Grande del Brío, por ejemplo, ¿no? En fin, lo más bonito de lo que he escuchado esta noche, hay algo que sí quisiera matizar. Se ha dicho, hace un momento lo hemos oído,
que muchos lobos mueren matados por otros lobos. Eso te lo iba a preguntar Sí. ahora, sí. Esto es verdad, porque los lobos son muy territoriales, lo que quiere decir que, claro, cuando hemos protegido por ley al lobo en España, se pensaba que iban a proliferar como si fueran ratas o ratones, ¿no? Los lobos son cánidos, son por tanto muy territoriales, son los reyes de la territorialidad, y esas glándulas a las que hemos hecho alusión hace un momento son las que marcan permanentemente el terreno, y lo que se van haciendo es solapar en el paisaje la demografía del lobo y en base solamente a las presas que haya. Dependiendo del número de presas que haya en un territorio, va a haber lobos o no los va a haber. Y claro, en este sentido el lobo nunca va a haber superpoblación de lobo, nunca jamás. Ya. Déjame que, bueno, te pregunto, hay muchas historias de seres humanos que han sido cuidados y sacados adelante con lobos. Es muy bueno. El libro de la selva está basado en una historia real. Sí, sin duda. Mowgli es un niño de verdad, que existió de verdad en la India, que fue encontrado por un grupo de blancos, que lo encontraron y que había sido amamantado por una loba y había convivido con una manada de lobos. De ahí Kipling, recoge esta historia y escribe el libro de la selva. Uh-huh. Pero esto venía ya de muy atrás. O sea, la idea de que las lobas amamantan a cachorros humanos abandonados es algo que ya, por ejemplo, en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, se daba hasta el siguiente punto. Fíjate, en la antigua Grecia el canis lupus era una deidad, era un dios, ¿vale? Pero la loba todavía era dos veces dios, era doblemente dios, por ser lobo y por ser hembra, ¿no? Las lobas eran consideradas lequeias, decían los griegos. ¿Y lequeias qué quería decir? Bueno, eran diosas que habían enamorado al mismísimo Zeus. O sea, Zeus estaba a la vez enamorado de una loba y una loba de Zeus, pero además el papel y la función de ellas era, de alguna manera, arbitrar aquellas normas que se iban a llevar a cabo en los rituales de madurez que tenían que pasar niños y niñas. Bueno, los rituales iniciáticos, cuando se pasa de la pubertad al estado adulto, etcétera, etcétera, eran vigilados por las lobas. Las lobas eran las que se encargaban de esa función. Y posiblemente de ahí, culturalmente, vienen tantas leyendas como la que he mencionado de Roma, con Rómulo y Remo, o Asena en Turquía, o entre los etruscos. Quizá por eso, quizá porque ya los griegos consideraban que la loba era, porque lo he dicho antes, puro amor, pura maternidad. La loba se dedica en cuerpo y alma a sacar adelante a sus lobendos, a sus cachorros, ¿no? Y esto ha pasado toda la vida. Kamala y Amala en la India o en España, por ejemplo, hay un caso que tú estabas con él. Claro, el caso de Marcos Rodríguez Pantoja. De mi amigo Marcos, que como sabéis en Sierra Morena, en la zona de Castilla-La Mancha, pues fue un niño abandonado por su familia hasta el punto de que el padre vendió a Marcos a un cabrero que vivía solo, y lo vendió, como era aquella España de los años 50, como esclavo realmente. Entonces este niño se encariñó mucho con este cabrero y el cabrero con él. Pero Marcos un día se quedó solo en mitad de aquella espeluznante sierra, porque a este hombre le dio un infarto y el cabrero murió. Y cuando Marcos se queda solito en aquella Sierra Morena, él, que había visto a los lobos y sabía dónde había una manada de lobos, se acercó, entró en una cuevecita y ahí había parido una loba a varios lobendos. Entonces Marcos, despacito, gateando como pudo, era un chaval de 9 años, imagínate, entró dentro de la cueva, acarició y abrazó a los cachorros de lobo, a los lobendos, para él era compañía y era algo muy bonito, hasta que de repente apareció la madre, y la madre traía el cuerpo mutilado de un ciervo para dar de comer a sus cachorros.
y lo que hizo fue empujarle con el hocico a Marcos, lo echó hacia el fondo de la cueva y le dejó que compartiera la comida con sus cachorros. Luego vino el macho, vinieron los otros ejemplares de la manada y Marcos fue encontrado por la Guardia Civil con el pelo largo, más allá de la cintura, con las uñas largas, incapaz de andar erguido, andando y caminando a cuatro patas. Cuando lo encontró la Guardia Civil, Marcos tenía más de 20 años, o sea que pasó media vida con una manada de lobos. Marcos Rodríguez Pantoja es un ejemplo de esta misteriosa actitud que tienen las lobas por cuidar a los niños y no comérselos, como más de uno cree, claro. Se están haciendo estudios en los que se sabe, esa introducción que poníamos era de Yellowstone, cuando han introducido de nuevo a los lobos, han recuperado toda la vida en el parque. Sí, esto es muy bonito porque además tiene una explicación muy sutil. ¿Por qué el lobo regula y beneficia a los ecosistemas? Mira, hay un factor que los ecólogos estudian ahora mismo en profundidad, que es el factor miedo. El factor miedo aparece en todas las ecuaciones que intentan descifrar cómo funciona un ecosistema. ¿Qué quiere decir el factor miedo? Mira, si yo soy un ciervo y sé que no hay lobos en un territorio, o sea que no hay ningún superdepredador que a mí me pueda comer, yo me tiro más tiempo ramoneando. Yo estoy comiendo aquí unas hojas de chopo y veo ahí un sauce y me voy hacia el sauce tranquilo y dedico al acto de comer y ramonear mucho más tiempo porque sé que nadie me va a atacar. Ese es el factor miedo. Cuando aparece el superdepredador, cuando hay lobos en un ecosistema, se ha comprobado con cronómetro en la mano que los ciervos comen más deprisa y que por tanto no castigan tanto a la botánica de la zona. Por eso los lobos consiguen que el bosque de ribera de Yellowstone prospere y prolifere de manera impresionante, porque lo que hace es aplicar el factor miedo a los ungulados. El lobo no necesita cazar y comer para implantar su ley. Solo con cagar y mear y aullar ya lo tiene todo hecho. Solamente con que un lobo se suba a un cerro y aúlle, ya los ungulados saben perfectamente que el factor miedo se va a imponer y que seguramente cuando estén comiendo por la espalda les va a entrar una mandíbula afilada de un lobo, ¿no? Esa es la función del lobo. Vale. En alguna parte del libro dices, el lobo es un regalo para nuestras vidas. No quiero entrar en polémicas con ganadores y toda esa política que hay por ahí. ¿Es un regalo para nuestras vidas? Hombre, si puede ser breve, porque quiero que nos cuentes mucho. Es un regalo. Mira, el lobo, por ejemplo, puede ser un regalo para todos. También, sin duda, para la ganadería. Mira, es tan evolucionado y tan eficaz el lobo que tiene una serie de capacidades cerebrales que no tiene ningún otro animal en el planeta. Por ejemplo, las neuronas olfativas. O sea, buena parte del cerebro de un lobo está dedicado exclusivamente al olfato, al sentido del olfato. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiero decir es que un lobo que va caminando por una trocha, por un camino, en la alta montaña, de noche, no tiene capacidad de ver, pero se le cruza un jabalí corriendo deprisa a 200 metros y ya por el olfato ese lobo sabe que ese jabalí porta tuberculosis bovina, por ejemplo. ¿Sí? Sí, o sea, huele la enfermedad de la presa. El lobo tiene la capacidad de oler la enfermedad que está portando ese jabalí, que es el que va a contaminar al resto de los ungulados, incluidas las cabras del señor Manolo, ¿no? Entonces el lobo, además de saber eso, sabe que esa presa va a ser mucho más fácil de cazar para él, porque se va a fatigar más cuando huya, porque va a estar más nerviosa, porque la tuberculosis la va a afectar. Bueno, imagínate qué cortafuegos es para las zoonosis contagiosas el lobo, la presencia del lobo. Por eso digo que es un tesoro.
hace una cantidad de servicios ecosistémicos gratuitos que no podemos ni imaginar y por supuesto que no podemos valorar económicamente. Si echáramos cuentas veríamos cuánto le debemos al lobo y a lo mejor más de uno se quedaba calladito en su casa. ¿Estás a gusto? ¿No estás cansado? Estoy encantado, estoy cansado porque me levanté hoy a las 6 de la mañana, como siempre, y no he parado. Vale. Pero estoy muy feliz. Dice que en su pueblo hay bastantes lobos por la zona de Teruel, disfrutando del programa desde la Ciudad de México, desde Cabo Busto, que no sé dónde será esto. Un abrazo para Luismi, un placer escucharte. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. A ver si me decís dónde estará Cabo Busto, debe estar en España. Seguimos adelante, mucho más que contaros con este invitado que tenemos hoy aquí y es un placer escucharle. Radio Nacional de España, la que quieres. Cuando veo una obra de arte como la suya, me sorprende la claridad. Este fin de semana vamos a celebrar el Día Internacional de los Museos. Es emocionante. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Desde el Salón de Actos del Museo del Teatro Romano de Cartagena. ¡Qué maravilla! No es un día cualquiera. Allí estaremos. A partir de las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Y recuerda, el placer de admirar, los domingos a las 6 de la mañana. RTV, la que quieres. Hablando de lobos, no podemos olvidar una de sus mayores leyendas. El canal Mira la Historia nos da los primeros datos. El hombre lobo es una de las criaturas mitológicas más temibles que existen. Tal criatura equipadas con las famosas balas de plata. El hombre lobo y el terror que suscitaba en todos los tiempos y lugares. Vayamos a saber algo más de todo ello. Me confirman que Cabo Busto está en el Concejo de Valdés, en Asturias, en Luarca. Temores, una serie de leyendas como esta de la licantropía, ¿no? Y la licantropía tiene una explicación que yo en este libro intento aportar. Y creo que está muy bonita esta historia y ahora mismo te la voy a relatar poquito a poco. Mira. Yo tenía un paisano, Manuel Blanco Romasanta, ahí en Galicia. Sí, Romasanta, tú sabes, está bien que me le menciones, tú sabes que Romasanta fue bautizado como niña. Sí. ¿Vale? Hemos hablado muchas veces de su decir, historia. Que esta persona tenía un problema muy serio de identidad de género en un tiempo muy complicado y posiblemente eso lo llevó a convertirse en el primer asesino en serie de España. Qué cosa más lógica que si a mí me da por matar personas y puedo cargarle el muerto, nunca mejor dicho, a un lobo, pues yo diga que es que me he convertido en lobo, que tengo un problema porque no soy yo, es que me ha poseído el espíritu del lobo. Y esto a la larga y después de los siglos ha perjudicado muchísimo al animal, obviamente. Pero estamos hablando de personas que tenían problemas de carácter psiquiátrico, que sin duda eran psicópatas, asesinos en serie y que le cargaban el muerto al lobo, ya digo. Pero hay una explicación muy, muy bonita y es que en la Edad Media, fundamentalmente, hasta hoy en día, pero desde luego en la Edad Media, el pan se hacía con harina de centeno, ¿vale? Y el centeno, en ciertas condiciones de humedad, de mucha lluvia, por ejemplo, en territorios como el territorio galaico, el centeno genera un hongo que es el Claviceps purpurea, el cornezuelo. Es un hongo que aparece en la espiga del centeno. Sabemos que a partir de ese hongo, que es un hongo casi imperceptible, en el año 1938, en un laboratorio suizo, se sintetizó el LSD, ¿vale? El LSD salía de ese hongo del centeno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde mi punto de vista está muy claro. Toda Europa, sin saberlo, era toxicómana.
No lo sabía. Pero cada vez que se comían una rebanada de pan con chorizo y pan de este centeno, las familias enteras se miraban, se veían el brazo lleno de pelo. Oye, te ha salido un colmillo más largo que otro. Claro, el LSD estaba haciendo su función. Tú fíjate hasta qué punto se curaba ese problema de licantropía o de fuego de San Antonio, como se llamaba también esta enfermedad, que daba escozores, picores, que a la gente le hacía pasar muy mal la vida. Se curaba si hacías el Camino de Santiago, pero no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión alimentaria. ¿Qué me dices? La gente dejaba de comer pan de centeno y comían pan de trigo candeal. Y entonces cuando tú comías pan de trigo candeal todos los días, en vez de centeno manchado con este hongo oscurito, pues realmente no te pasaba nada. Comías trigo y no pasaba nada. Sin duda yo creo que esto está un poco en la base de la licantropía, que por otra parte la antropía forma parte de la colección de psicopatías y de enfermedades relacionadas con el plano psicológico. O sea, el hecho de que una persona considere que se ha convertido en un animal es algo que ya la psicología clínica lleva manejando desde hace muchos años. Lo que pasa que es diferente, Miguel, que tú y yo decidamos convertirnos en un conejo que convertirnos en un lobo. Si tú dices, Luis, me he convertido en un conejo, bueno, lo más que puedes hacer es darme un mordijito, ¿no?, como conejo, pero si te has convertido en lobo, ¿qué vas a hacer? Morder el cuello de la persona que tengas al lado y generar todo ese proceso que ha llevado en la historia de la humanidad a territorios de mucho dolor, porque esas personas estaban enfermas, tenían una enfermedad y fueron maltratadas por una sociedad basada en las leyendas, en los mitos y en los cuentos, ¿no? Qué curiosa explicación del hombre, de la licantropía. Muy curioso, pero ciertamente, sinceramente lo creo. No se te olvide la frase trigo limpio, no eres trigo limpio. Esa frase tiene mucho que ver con este libro y yo voy a explicarte luego una cosa muy bonita al respecto, pero esa frase nos está hablando de alguien en quien no puedes confiar. El trigo limpio no era el centeno limpio, ¿no? Realmente la frase se refería al centeno, no al trigo. 2:52, 1:52 en las Islas Canarias. Tenemos más que contaros todavía. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. El lobo es uno de los animales espirituales más fascinantes y atractivos. Asimismo, es uno de los más potentes y especiales, ya que se suele identificar bastante al lobo con el chamanismo o con los nativos norteamericanos. No obstante, el color del lobo también puede revelar cosas de nosotros que no pensábamos. Cuando una persona tiene al lobo como un tótem, es porque está en un punto de sus vidas que necesita un guía espiritual. Quienes tienen al lobo como animal espiritual suelen ser personas con inquietudes espirituales, incluso pueden ser profesores o simplemente personas que enseñan constantemente a otras acerca de la vida, la moral y la fe. Es por ello que se considera que el lobo es el maestro de los maestros. El espacio La Velociblú nos ha dado algunos datos sobre la relación entre el lobo y el espíritu. Hay más y queremos conocerlo. ¿De dónde viene el nombre de Lobo Marley, tu nombre? Mira, Lobo Marley se lo puse yo en el año 2012, que es cuando fundé esta plataforma ciudadana, en honor a un lobito que se llamaba Marley y que mataron en Picos de Europa, que lo frieron a balazos a través de las órdenes de un corrupto director del Parque Nacional de Picos de Europa. No nos metamos en cuestiones de ese tipo. Tú fíjate, aquel lobo murió en un espacio natural protegido, donde se supone que no se podía matar a una especie como era el lobo, que es el que le da el porqué, el significado a Picos de Europa. Aquel era un lobo que además iba marcado con un collar radioemisor.
Ese collar estaba aportando muchos datos sobre su comportamiento y era un estudio en el que el Estado español había gastado hasta el momento 300.000 euros. ¿Qué me dices? Bueno, cuando a este lobo se le mata, yo me entero de aquello, y aquella es la gota que colma el vaso. Se llamaba Marley, era un lobo que tenía el pelo un poquito largo y por eso los biólogos que lo marcaron le llamaron Marley. Y por eso yo puse Lobo Marley como nombre a esta plataforma ciudadana que ha hecho historia, consiguiendo que por fin un gobierno de España proteja al lobo por ley, como de hecho está en estos momentos, algo que nunca había pasado. Vale, el lobo y el espíritu, decías en introducción, los chamanes tienen mucha relación con ellos. De repente estás en ese viaje de conciencia y te conviertes en un animal de poder, y a veces es el lobo ese animal de poder. Pues yo al respecto me dan escalofríos contar lo que voy a contar. Tienes que contarlo. Nos quedan 4 minutitos. Claro, las noticias, voy a ello. No, y luego seguimos, o sea que tranquilo. Vamos a ver, resulta que una de las cosas que yo he descubierto en estos últimos tiempos de mi ECM, o sea, uno de los mensajes que estaban por ahí y que yo no supe percibir al principio cuando me pasó, tiene que ver con esto, tiene que ver mucho con el lobo. Y me voy a explicar. Resulta que en un momento determinado, cuando estoy al borde mismo de la muerte, cuando estoy casi con el encefalograma plano, cuando hay un fallo multiorgánico que hace que mi estado de coma, que fue de más de 2 meses, pues casi se acaba todo porque me muero. Justo en ese momento en el que me estoy muriendo, yo avanzo desnudo y descalzo por la ladera de una montaña y de pronto aparecen 5 lobos ibéricos que me rodean. ¿Qué me dices? Me rodean. Los veo, yo estoy desnudo, me impresionan, no me dan miedo, no, ni mucho menos. Puedo estar temeroso, pero no miedoso. Y no temeroso porque me vayan a hacer algo aquellos lobos, sino, fíjate, porque los veo que son lobos ceremoniales, vienen flotando, no los acaricio, no me apetece la típica imagen del lobito corriendo por una pradera verde y yo detrás con ellos. Y eso no pasa porque yo considero que es faltarles al respeto, no quiero acariciarles. Bueno, estos lobos me llevan a beber a una poza de agua cristalina maravillosa, me llevan a beber porque yo me estoy muriendo de sed, es una sed criminal que yo tengo en ese momento, fruto del intubamiento que tenía porque no era capaz de respirar por mí mismo y de la traqueostomía que tenía aquí en mi tráquea, ¿no? Entonces, fruto de esa sed, estos lobos me llevan a beber y me salvan en aquel momento. Y los tengo a mi lado y los veo y alucino. Luego he sabido, el año pasado, que grandes maestros de la arqueología ibérica, como don Federico Battenberg, explicaban con claridad que para el pueblo íbero el lobo no era solo un animal de poder, no, era mucho más. El lobo era el psicopompo principal del pueblo íbero. Psicopompo, ya saben, Miguel, es griego antiguo, psico es alma, pompo el que conduce las almas, el que lleva las almas al inframundo, a descansar. Vinieron a buscar mi alma, vinieron a protegerme, a cuidarme, y yo me debo a ellos. Antes con carácter intelectual y científico, ahora además con un carácter espiritual, no cabe duda. Como tenemos tiempo, nos vas a seguir contando la historia después, ¿te parece? Sí, por supuesto. Hemos de hacer una pausa obligada. Llegan nuestros compañeros Daniel Jiménez y me han dicho que diga y la Santa Compaña a dar las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tras ellos, esa bonita compañía que vamos a tener. Seguimos, hay muchas cosas que contaros todavía. Luis Miguel Domínguez nos va a dar algunos datos más acerca del lobo, desde ese punto de vista más misterioso, y alguna que otra sorpresa. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Enseguida regresamos, no os vayáis, tenemos mucho que disfrutar todavía esta noche juntos. Espacio en Blanco,
Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.